Buenos días, mis hermanos. Seguimos con nuestro estudio en la primera carta a los Corintios. Estamos ya ubicados en el capítulo 13. Poco a poco nos deslizamos ya hacia el final de esta primera carta a los Corintios. Una carta, hermanos, preste atención, enfocado por favor, acabamos de orar. Una carta en la cual el apóstol Pablo, en su primera parte, que va desde el capítulo 1 aproximadamente hasta el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, está identificando, haciéndoles ver a los corintios las cosas. Siento que la gente no está prestando atención, estamos un poco dispersos. Hoy, por favor, vamos a estar atentos. Voy a suspender hasta que todos estén sentados. Acabamos de orar, hermanos, para que estuviéramos enfocados y debemos llevar eso a la obediencia inmediata. ¿Ok? Listo. Entonces, como veníamos hablando, la primera parte de la primera carta a los Corintios, el Señor a través de Pablo está haciéndoles ver a los corintios las diferentes actitudes que ellos han manifestado. Actitudes que van desde la división que vimos en los primeros capítulos, el egoísmo, el egocentrismo, todo eso que veíamos manifestado, por ejemplo, en el pasaje de la Cena del Señor, y cómo aquellas personas que no tenían con qué comer, no tenían nada para comer, se quedaban sin nada porque mucha gente acaparaba la comida y había un desorden en medio de esa situación en la iglesia de los Corintios. El hecho de que muchas veces por tener dones los hacía pensar a ellos que estaban bien cuando realmente no estaban del todo bien. Y esa es la primera sección de la primera carta a los Corintios. Pero luego del capítulo 2 en adelante, con la directriz acerca de los dones espirituales, con esto que vemos en el capítulo 13 acerca del amor y lo que viene más adelante, Pablo entonces les está mostrando cuáles son los correctivos, qué son las cosas que ellos necesitan establecer en sus vidas a fin de que agraden al Señor como tal. Y en esta sección del capítulo 13, finalizando el capítulo 12, luego de hablar de los dones y hacer una explicación en detalle de algunos dones como tal, porque la lista que está allí expresada por Pablo no es el todo de los dones o de las cosas que en la iglesia un hermano puede hacer. Al finalizar el capítulo 12 hay una frase muy diciente que dice: pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. El domingo pasado empezamos a estudiar este capítulo 13, no voy a empezar desde el versículo 1 porque ya avanzamos un poco en eso, pero es importante que revisemos que lo que Pablo expresa en el capítulo 13 viene siendo el piso sobre el cual operan los dones que están manifestados en la iglesia. Es el soporte, sin el cual el funcionamiento o la operación de esos dones no tiene ningún sentido. Este camino excelente o la manera de vida que supera todas las demás que Pablo va a empezar a ilustrar en el capítulo 13 es fundamental y no es algo que sea exclusivo a los corintios. Porque uno podría pensar que Pablo va a hablar de la preeminencia del amor por la sencilla razón de que en Corintios hay muchas malas actitudes y malos comportamientos que Pablo ya ha venido identificando. De hecho, uno siempre tiende a ver a la iglesia de los Corintios casi como que no son iglesia. Pero ya hemos entendido que sí son iglesia porque Pablo los llama en reiteradas ocasiones amados hermanos. Pero es importante entender que este pasaje de la preeminencia del amor no es algo exclusivo a la iglesia de los Corintios, sino que es algo que implica a toda la iglesia. Y les voy a dar un botón para la muestra. Y es lo que nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Podemos ir allá un momento. Podemos ir a nuestras Biblias. Apocalipsis, capítulo 2. En el mensaje a la iglesia de Éfeso que hace un par de jueves estuvimos meditando aquí. La iglesia de Éfeso es
la vemos muchas veces como lo opuesto a los corintios, ¿cierto? Mientras a los corintios los vemos como gente, en una iglesia en la cual incluso había hasta inmoralidad sexual incluso, habían casos terribles en la iglesia de los corintios, la iglesia de Éfeso la vemos como todo lo contrario. De hecho, en el mensaje a la iglesia de Éfeso de Apocalipsis, el Señor resalta muchas cosas que quizás la iglesia de Corintios no venía haciendo. Por ejemplo, en el versículo 2 del capítulo 2, dice, sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo, tu paciencia, tu perseverancia, no toleras a la gente malvada, has puesto a prueba las pretensiones de los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, has descubierto que son mentirosos, has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Uno dice, wow, ese es el ideal de la iglesia. Pero aún a la iglesia de Éfeso, en el versículo 4, la queja que tiene el Señor con la iglesia de Éfeso tiene mucho que ver con lo que Pablo le habla a la iglesia a los corintios. Pero tengo una queja en tu contra, Éfeso. No me amas a mí, ni se aman ustedes como al principio. Mira de dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. ¿Cuál era la única queja de la iglesia de Éfeso? No había amor. Una iglesia que si uno la compara con la de los corintios, uno dice, no, Éfeso sale mejor librada, de lejos. Pero de todas maneras, a la iglesia de Éfeso también va la misma exhortación. Debe estar el amor operando en medio de la iglesia. Y llego acá a Éfeso para que entendamos un poco la importancia que tiene este capítulo 13, vamos nuevamente para allá, que se dirige a la iglesia de los Corintios. La preeminencia del amor es algo que debe existir, que debe operar en toda la iglesia de Jesucristo. Porque puede haber esa mala interpretación. No, son ellos los corintios porque ellos tenían todo ese historial de cosas que ya Pablo viene denunciando. No, es algo que tiene que ver con todos nosotros. Entonces, ese piso sobre el cual operan los dones espirituales es el amor que debe operar en medio de nosotros como hermanos en Cristo. Y Pablo, en los primeros versículos del capítulo 13, que ya lo empezamos a mirar la semana pasada, es reiterativo en una frase. Tú puedes hacer lo que sea en cuanto a dones. Tú puedes hablar todas las lenguas que quieras. Tú puedes tener todo el conocimiento que tú quieras. Puedes tener el don de profecía. Puedes tener una fe que sea capaz de mover montañas. Pero 3 veces en esta sección Pablo usa la misma frase. Pero si yo no amara a los demás, no habría logrado absolutamente nada. El piso o el soporte sobre el cual opera el don es el amor. Si yo no amo a mi hermano, si yo no amo a mis hermanos en Cristo, puedo tener el don que yo quisiera tener, el don más espectacular que pueda haber en la lista de los dones que Dios pueda dar, pero de nada sirve. Porque es el amor el combustible de ese don y es el amor el que permite que Dios se agrade a través del uso que yo pueda dar a ese don en medio de la iglesia. Y teniendo esto como referente principal, en el versículo 4, el apóstol Pablo empieza a dar características acerca de ese amor, que como lo estudiamos el domingo pasado, es el famoso amor ágape. Porque hay diferentes concepciones acerca del amor y hay que entender a qué clase de amor el Señor se refiere en este pasaje. El amor ágape es el amor que tiene que operar en medio de la iglesia, entre los hermanos de la iglesia. Entonces, a la hora de la operación de los dones, de la manifestación de los dones en la iglesia, en amor, el amor se manifiesta de estas maneras. Es paciente y bondadoso. El amor es paciente y es bondadoso. ¿Paciente con qué? Con el hecho de saber que en medio de la iglesia pueden haber hermanos que son un poco más débiles en la fe que otros. Y desde ese punto de vista yo debo manifestar esa paciencia producto del amor que opera en medio del uso de ese don. Es bondadoso. La palabra bondadoso se puede relacionar con otra, benignidad. Y es esa
situación en la cual tú buscas por todos los medios tratar de hacer el bien a los demás. Entonces, la operación del don que Dios pueda dar a una persona en la iglesia tiene que tener la característica, o la persona debe manifestar esta característica. Yo siempre debo tender por proporcionar o buscar el bien de mi hermano como tal, en medio de esa bondad que opera en el amor ágape. Dice que el amor no es celoso. El amor no es celoso. No me molesta el hecho de que Dios pueda bendecir de una manera que no me ha bendecido a mí tal vez en cuanto a lo material, incluso en cuanto a lo espiritual. Podemos tener en medio de la iglesia hermanos a los cuales el Señor usa en gran manera. Pero eso no me tiene por qué llevar a mí a tener celos, sentirme mal por el hecho de que Dios en su gracia y misericordia pueda hacer esto y de pronto no lo haga conmigo. En el plano de lo material es mucho más sencilla la ecuación, porque cuántas veces puede pasar por nuestra mente el hecho de que nuestro hermano, esa persona, Dios le da la posibilidad de comprar su casa y yo toda la vida buscando tener mi casa propia y no se me ha dado eso. Entonces, desde ese punto de vista, no puede manifestarse ese celo que opera en el amor ágape que nos dice Pablo en este capítulo 13. No es fanfarrón ni orgulloso, no se jacta y no miramos a la gente por encima del hombro a causa de pronto de lo que yo pueda tener que mi hermano no pueda tener. O sea, no nos podemos jactar, no podemos hacer sentir menor a las personas que de pronto incluso tengan menor conocimiento que nosotros en un área. En la iglesia, por ejemplo, el hecho de que tú puedas conocer un poco más acerca de lo que dice la palabra, puedas entender un poco más lo que dice el Señor a través de la palabra, no puede llevarte a enorgullecerte como tal y hacer sentir mal a aquel que todavía no ha captado de pronto lo que tú sí has captado por la misericordia del Señor. Y esto es muy fácil, hay una tendencia a que muy fácilmente nosotros podamos deslizarnos a la parte del orgullo. Y simplemente estoy dando un ejemplo acerca de cómo se manifiesta el orgullo, pero se manifiesta de muchas maneras en medio de nuestras vidas. No es ofensivo. Nosotros no buscamos hacer sentir mal a la gente ni llevarnos por delante a la gente como tal. Acordémonos de algo, y es que si hay algo que podía ilustrar cada uno de estos adjetivos que Pablo da al amor como tal, se encontraba en la iglesia de los Corintios. O sea, Pablo está destacando las características de este amor y podemos ver el ejemplo de lo ofensivo que puede ser alguien que no opera en esto que Pablo está diciendo con lo que hace poco venimos estudiando de la iglesia de los Corintios. En la iglesia de los Corintios no había paciencia, muchas veces no se manifestaba esa bondad, ese hecho de procurar hacer el bien a mis hermanos. Y ese pasaje de la cena del Señor es el ejemplo, uno de los ejemplos claves en donde veíamos que lo que operaba muchas veces era el egoísmo, mi interés personal, mi beneficio personal por encima de el beneficio de mis hermanos como tal. Todo para mí y si los demás se quedaron sin nada, de malas. Punto. No exige que las cosas se hagan a su manera. No exige que las cosas se hagan a su manera. ¿Cuántas veces podemos estar cayendo en esta situación? Es que tiene que ser como yo lo tengo planificado y si tú no entras dentro del molde que yo tengo establecido, entonces tienes problemas conmigo. Desde ese punto de vista nosotros no podemos operar, o el don que hay en medio de la iglesia no puede operar de esa manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido ofendidos por lo que alguien ha dicho de nosotros, nos ha dicho directamente como tal, y en nuestro corazón lo que empieza es a albergarse un banco un recipiente en el cual yo voy acumulando todas las ofensas
que yo he recibido por parte de personas aún en medio de la iglesia como tal, y llevamos un conteo de esas ofensas recibidas. Esto se traduce en personas que viven con resentimiento en su corazón a causa de algo que le dijeron, de una situación que pasó con alguien aún en medio de la iglesia, y sencillamente guardamos eso en nuestro corazón, y cada vez que vemos a esa persona, algo se nos remueve dentro de nosotros, y no es precisamente el deseo de extenderle la mano y decirle Dios te bendiga, sino todo lo contrario. Y hasta hacemos malas caras, evitamos pasar por el lado de la persona, porque sencillamente en nuestro corazón se abrió ese banco para guardar y almacenar todas las ofensas que yo he recibido en medio de la iglesia. Y puedes seguir, puedes venir a la iglesia, desarrollar tu vida de asistencia a la iglesia, y aún estar aquí sentado y tener ese resentimiento en tu corazón. El Señor dice, eso no puede ser así. Y ese resentimiento en tu corazón lo que empieza es o te lleva a lo que muchas veces nosotros decimos, a empezar a elaborar películas en tu mente, ¿verdad? Entonces, como no me saludó hoy, entonces eso es porque la otra vez me dijo esto, entonces empezamos a armar una película de algo que realmente ni siquiera es cierto. Es que esta persona siempre me tiene en la mala, es que por lo que él me dijo ese día yo puedo empezar, y empezamos a establecer una serie de conexiones y conclusiones acerca de nuestros hermanos cuando ni siquiera la cosa va por allí. Y eso estaba operando en medio de la iglesia de los Corintios. Había gente que tenía dones y operaba de esta manera. Y lo increíble es que no solamente se quedó en los Corintios, muchas veces en medio de la iglesia hay gente que puede tener dones, puede estar operando, puede el Señor regalarle un don como tal y operar de esta manera. Ser una persona resentida, tener reservas en su corazón por una persona o por varias personas, por cosas que le dijeron en el pasado como tal. Versículo 6, el amor no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Cuando a un hermano, cuando a una persona le ocurre una desgracia, le pasa algo, independientemente de que esa persona nos pudo haber ofendido efectivamente en el pasado, el amor no nos puede llevar a alegrarnos por lo malo, por lo injusto que pueda estar pasando esa persona. En medio del mundo, para que nos demos cuenta de un referente claro, alguien me contaba en estos días que tenía un grupo de personas que estaban haciendo alguna labor específica, llegaron a uno de estos barrios subnormales que hay en la ciudad, y supuestamente era un grupo de gente cristiana la que iba a hacer una obra allá, etcétera. Y a sus oídos llegó la información de que una persona que estaba por ahí, de que habían abusado sexualmente de un hombre que estaba por ahí cerca. Y varias de estas personas lo que hicieron fue reírse de eso, porque les pareció chistoso, como tal, que eso haya pasado con esta persona, porque a lo mejor se lo expresaron en forma de chiste. Pero es una cosa totalmente injusta, una cosa totalmente aberrante por la cual una persona no debería alegrarse, al contrario, debería indignarse y preocuparse por esa situación. Eso pasa con gente que pueda estar en el mundo, pero aún en medio de la iglesia posiblemente nos podamos estar alegrando o sentir lo que mucha gente dice, ese fresquito. Yo no es que me alegre, pero sentí un fresquito de que a esa persona que me dijo eso la otra vez, le haya pasado eso. Y cuántas veces, muchas veces en la iglesia sentimos esos fresquitos que la gente dice. No es que me alegre que le esté pasando eso, pero se siente una paz. ¿O no? Muchas veces puede pasar, porque tal vez no lo vamos a expresar abiertamente, pero en nuestro corazón esas cosas pueden pasar. Ese pensamiento puede pasar por nuestra mente y tenemos que estar totalmente alerta. Si sentimos un fresquito de estos,
tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Porque por más mala que pueda ser la persona, o por más falta de testimonio que pueda ser una persona en medio de la iglesia, el hecho de que le pase algo injusto a esta persona no me tiene que llevar a alegrarme, sino todo lo contrario. Cuando las personas realmente les pasan cosas buenas, cuando las personas viven temporadas de bendición, esto me tiene que llevar a alegrarme, darle gracias a Dios, por encima incluso de que esa persona, uno diga, pero esa persona realmente hace esto, hace lo otro, y sin embargo le pasa esto bueno, no importa. Igual yo no me tengo por qué alegrar cuando pase algo malo. Versículo 7. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. El amor que opera en medio de la iglesia, o que debe operar en medio de la iglesia, nos tiene que llevar al hecho de nunca rendirnos y nunca perder la fe de que nuestros hermanos que están pasando tal vez por una situación en la cual necesitan crecer espiritualmente, yo no me puedo rendir, yo no puedo tirar la toalla en ese sentido, nunca perder la fe de que Dios puede hacer algo para levantar la vida espiritual de mis hermanos en medio de la iglesia. ¿Estamos entendiendo eso? O sea, pueden haber hermanos a los cuales les cueste muchas veces más que a nosotros el crecer, el poder, madurar en la fe como tal, como uno quisiera muchas veces. Y muchas veces vamos a tener que insistir e insistir e insistir en medio de la operación del don que nos da a nosotros como iglesia. Y nunca podemos perder la esperanza de que Dios puede traer transformación a la vida de ese hermano, y ese hermano puede ver la verdad así como nosotros la estamos viendo. Desde ese punto de vista, el amor que opera en mí como parte del cuerpo de Cristo me tiene que llevar a nunca perder la fe en que Dios puede hacerlo. Amén. Porque fácilmente nos podemos achantar, y como vemos que esta persona a la cual le predico, a la cual la exhorto, le hablo, e incluso oro por él para que esa persona pueda crecer en algún área de su vida que estoy viendo que necesita madurar, si veo que de pronto esta persona no crece como yo quisiera, puedo tender a decir, ¿sabes qué? Voy a dejar de orar, ¿sabes qué? Voy a dejar de hablarle porque sencillamente desde mi perspectiva siento que las cosas no están avanzando. Y el amor que opera o que debe operar en medio de mí como parte del cuerpo de Cristo me lleva a decir y aplicar lo que dice Pablo en este punto. Nunca nos damos por vencidos, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza, se mantiene firme en toda circunstancia. Amén. Ahora, es importante siempre notar la intencionalidad que Pablo imprime a la preeminencia del amor. Ya nos está mostrando aún desde el final del capítulo 12 que este es el camino más excelente, que esta es la mejor manera de vivir como tal. Aquí empieza desde el versículo 4 hasta el versículo 7 a desglosar cada una de las características del amor, y que podamos detallar cómo se percibe el amor en medio, o debe percibirse el amor en medio de la iglesia. Y la insistencia de Pablo sigue en el versículo 8. Porque esto tiene que quedar bien claro en medio de la iglesia de Cristo. Venimos de ese contexto en el cual Pablo hablaba de los dones, hablaba de las características de los dones espirituales, y aquí en el versículo 8 retoma nuevamente este tema del don, aunque no se ha salido del mismo contexto, y toma varios de estos dones para dar un ejemplo que nos va a servir para entender aún más que el amor es el soporte del don que opera en la iglesia. Versículo 8, la profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial, que dice, se volverán inútiles. Es decir, que va a llegar un momento en el cual la utilidad de los dones va a expirar. Tiene fecha de vencimiento. Pero el amor durará para siempre. Y aquí vemos el énfasis que Pablo imprime. Nuevamente, quiero que entiendan esto. Pablo hablando, el amor dura para siempre. Por encima aún de lo espectacular de los dones, porque
Hay dones que uno puede decir, este es más espectacular que el otro porque claro, la profecía, claro, el hablar en lenguas como tal, por encima aún, y está tomando esos referentes, porque hay muchos más dones, pero está tomando los referentes más dicientes, los más espectaculares a los ojos del hombre. Aún esos dones tienen fecha de vencimiento, pero el amor durará para siempre. El amor no tiene fecha de vencimiento. Por eso es tan importante, y Pablo diciéndole a los corintios y hoy Dios hablándonos a nosotros en esta mañana, por eso es tan importante que meditemos en el hecho de que este amor tiene que ser notable en medio de nuestras vidas, porque el amor es preeminente por encima de todas estas dones que hemos estado hablando. Dice el versículo 9, ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto. Pastor, tienes una intervención. Aprovecharle el versículo 8, aunque Pablo está hablando solo enfocado al tema de la iglesia, no podemos desconocer que los matrimonios son parte de la iglesia. Y bueno, cuando dice el amor durará para siempre, el amor jamás se extingue, es un llamado a los matrimonios a entender que ese cuento de que ya no te amo, se me acabó el amor, es una farsa. Y es simplemente decidir dejar de amar. Es decir, que hay una cosa muy fuerte allí y le da sentido a los votos matrimoniales, porque la gente dice, yo no puedo prometerle a una persona que la voy a amar toda la vida, porque qué tal que en un año llame a otra. Pero bíblicamente es mentira, el amor jamás se extingue, por lo menos este amor ágape. Ahora, los matrimonios fracasan cuando son establecido sobre el amor eros, pero cuando se toma un matrimonio bíblico, por encima del amor eros está el amor ágape, que va a cubrir todo lo demás, y lógicamente el Señor en su misericordia permite disfrutar de ese amor eros también, pero es el ágape el que permanece y el que mantiene unida una pareja. Y a los solteros también viene esto, es decir, ¿por qué se está dejando llevar? Porque si escoge su pareja por el sentimiento eros, en un año le pueden decir que usted ya está muy flaca o muy gorda y ahí la van a dejar tirada. Sí. Pero si se casa y escoge por amor ágape, van a envejecer juntos y Cristo no ha venido. Así es. Y tiene mucho sentido aún con el versículo que vimos ahorita, el 7. Si lo aplicamos a esto que el pastor Juan está hablando acerca del matrimonio, aún en el matrimonio esto opera, nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Y vaya que en el matrimonio se viven por diferentes situaciones difíciles. Acá hay preguntas. Buenos días. El versículo 8 también se le puede dar aplicación a cuando dice, pero el amor durará para siempre, al sacrificio que el Señor hizo al entregarnos a su Hijo. Sí, el sacrificio del Señor fue una vez y para siempre. O sea, se puede aplicar, pero el amor durará para siempre. También se puede enfocar de pronto en cuando uno le está predicando a una persona en eso. No entendí. O sea, cuando uno puede predicar con este versículo y decirle a una persona, bueno, cuando se refiere a esto, que del conocimiento y que se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Es ese amor que entregó el Señor al darnos la salvación en la cruz. O sea, en cuanto a el evangelizar a una persona hay que entender que el tiempo de la misericordia tendrá un fin. O sea, vendrá el momento en el cual ya no habrá más oportunidad como tal. Este amor del que está hablando acá, pues se tiene que aplicar más hacia el amor que debe operar en medio de los hermanos de la iglesia. No podemos decir que entonces, porque si hacemos una mala interpretación de eso que tú dices, entonces no, la puerta siempre va a estar abierta para las personas y no va a haber ninguna fecha de expiración como tal a eso. Entonces, siempre y para siempre va a haber la oportunidad de arrepentirse. No, sabemos a la luz de la palabra que va a llegar un término y que ya la misericordia del Señor no va a operar más en ese sentido. Entonces, por eso hay que aprovechar el día de hoy para tomar la decisión de arrepentirnos cuando pues, el Señor nos permita escuchar el mensaje del Evangelio como tal. Listo. Versículo 9.
Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte del panorama. Ahora, en el ahora de los corintios, pero también en el ahora de nosotros hoy mismo, nuestro conocimiento acerca de todo, acerca del Señor, acerca de lo que vendrá más adelante, hay muchas cosas que nosotros todavía ignoramos. Amén. Hay muchas cosas que todavía nosotros no conocemos. De hecho, hay muchas cosas en la palabra que cuando nosotros estudiamos, el Señor, hay porciones en las cuales el Señor no da mucha más información acerca de un asunto, porque en este momento tal vez no es necesario saber acerca de eso, y eso nos muestra el hecho de que esto es verdad. Nuestro conocimiento acerca de todo el panorama es parcial. Ahora mismo nosotros solamente tenemos una parte de la historia. Nosotros ahora mismo tenemos una parte acerca de todo lo que implica Dios. Lo que tenemos es lo que necesitamos. ¿Okay? Y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Dice, sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, ¿cuándo llegará ese tiempo de la perfección? ¿Cuál es el tiempo de la perfección? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga por segunda vez, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Ahora, esas cosas parciales, ¿de qué está hablando? De los dones. ¿Por qué? Porque ya estará Cristo con nosotros. Vendrá Cristo por segunda vez y no será necesario ya la operación del don, ahora como está pasando ahora mismo en la iglesia. Ya no será necesario porque Él vendrá, y cuando Él venga y cuando se establezca, lo conoceremos todo, tal cual como es, como son las cosas, las conoceremos cuando Él venga. Y para ejemplificar un poco más esta idea, Pablo utiliza esta idea del niño, de cuando yo era niño, hablaba y pensaba y razonaba como un niño. Ahora, un niño, como muchos de los que tenemos aquí ahora mismo, un niño no llega a comprender muchas de las cosas que está viviendo en su aquí y en su ahora. Muchas veces incluso no entiende por qué usted le prohíbe hacer algo. Simplemente se queda con la idea de que, bueno, ¿será que mis papás no me quieren? ¿Será que mis papás quieren que yo viva siempre encerrado aquí en la casa? Ahorita hablábamos con los niños en la clase de 9 a 11, decíamos, muchas veces tus papás te van a colocar prohibiciones, límites en la casa, y lo que pasa y lo que tiende a pasar muchas veces es que armo la pataleta, digo el famoso no me parece, y empiezo a establecer una serie de conclusiones acerca de eso parcial que yo tengo, y con eso camino y ando en mi realidad como tal. Entonces por eso es muy diciente que Pablo utilice la figura del niño para hablar acerca de nuestra condición actual como iglesia. El niño cuando es niño habla, piensa y razona como un niño. Y con base en el razonamiento que tiene, en el conocimiento parcial de las cosas que tiene, él sigue andando. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Muchas de las cosas que nuestros niños hoy en día las ven un poco confusas, no las entienden, no comprenden el porqué y el propósito de las cosas. Cuando crezcan, Dios mediante, cuando sean adultos, podrán entenderlo más. Y eso nos pasó a todos nosotros. Hoy entendemos muchas cosas que nos pasaron de niño que en ese momento no las comprendíamos del todo. Y Pablo utiliza esa figura para decirnos, actualmente nosotros estamos de esa manera. Tenemos un conocimiento parcial de las cosas. Y esta palabra nos tiene que hablar mucho a nosotros, porque hay cosas en medio de la soberanía de Dios que Dios muchas veces no nos va a dar muchas explicaciones. Simplemente dice, yo lo permito porque yo soy soberano. Y cuando entendemos ese concepto, dejamos de operar como hacen los niños. Cuando el niño no entiende por qué le dicen no, ¿qué hace? Pataleta. ¿Qué hace? Mala cara. ¿Qué hace? Empieza a expresar y sacar conclusiones totalmente equivocadas de la realidad. Entonces, ¿qué tiende a decir el niño? Mi papá no me quiere, me odian, esta es la peor familia del mundo.
Claro. Y el que se rió es porque de pronto ya lo ha escuchado por ahí. Sí, eso es lo que dice un niño, porque tiene un conocimiento parcial de las cosas. Y lo peor de todo es que el niño, con esas conclusiones que saca, así transcurre su vida y así se dirige en su vida. Obviamente tiene que recibir la corrección del papá, que siempre debe estar ahí, haciéndole ver que las cosas no son así. Pero cuando ya llega a la adultez, ya entiende que ese no que le dijeron de pequeño tenía su propósito. Que gracias a ese no que le dijeron, hoy en día tal vez es el hombre o la mujer que es. Y que tal vez ese no le ayudó a guardarse de muchos peligros que pudieron haber llegado a su vida. Entonces es importante meditar en esto porque nosotros como iglesia, muchas veces el Señor no nos va a dar muchas explicaciones del por qué obra de X o Y manera en nuestras vidas. Y tenemos que tener cuidado de no hacer como hace el niño, saco conclusiones. Saco conclusiones y con esas conclusiones entonces dirijo mi vida. Y vamos directo al despeñadero. Amén. Dice el versículo 12, ahora vemos todo de manera imperfecta. Ahora mismo vemos cosas todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes. ¿Okay? Pero luego veremos todo con perfecta claridad. ¿Okay? Llegará el momento en el cual entenderemos totalmente el propósito de Dios con cada cosa que Él nos ha permitido vivir como tal. Todo lo que ahora conozco es parcial y ¿qué cosa? Incompleto. Pero luego conoceré todo por completo. Llegará el momento, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Y aquí hay una ventaja. Si Él permite en su soberanía que pase algo que yo no entiendo, tengo la confianza de que Él ya me conoce a mí completamente. Y Él sabe que si me está colocando este obstáculo, yo puedo tener la capacidad de sortear con ese obstáculo, porque la palabra me dice que Él no va a colocar algo que yo no pueda sobrepasar. Entonces, en esto yo debo descansar incluso. Él me conoce a mí, yo no conozco todo el panorama, pero estoy siendo guiado por alguien que sí me conoce a mí completamente y conoce todo completamente. Entonces esta palabra lo que tiene que hacer es, incluso a nosotros, darnos o levantar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, de que todo lo que Él nos permita hacer tiene un propósito y debo descansar en Él. En el Instituto Bíblico, con la clase que tenemos los lunes y los sábados, que hemos estado estudiando a los profetas mayores, acabamos de estudiar Ezequiel, Jeremías, ahora estamos en Daniel, podemos ver un poco acerca de esto. Dios manifiesta su soberanía en el hecho de que levanta al imperio babilónico para disciplinar a su pueblo, y muchas veces su pueblo, muchas veces no, casi que todas las veces su pueblo no entendía. O sea, veía todo como confuso. Entonces llegaban a la conclusión, incluso cuando vemos al final de Ezequiel el pasaje del Valle de los Huesos Secos, una de las expresiones que ellos lanzan es: somos como esos huesos secos, no tenemos esperanza y prácticamente aquí se acabó todo. Para ellos la destrucción del templo implicaba que se había acabado todo, que ya Dios los había abandonado. Y Dios que les dice: no, Señor, no es el fin de todo, estoy disciplinándolos. Y sigue el Señor hablándole como tal. Muchas veces Dios va a operar de maneras que no entendemos, pero debemos confiar en su palabra y caminar seguros, porque nos conoce completamente a nosotros y Él conoce completamente todo. Él es Dios. Algún día, cuando llegue el momento, lo entenderemos todo. Y será un momento también para que su nombre sea glorificado. Amén. Bueno, terminamos aquí. 3 cosas, versículo 13. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3, ¿cuál es? El amor. ¿Okay? El amor lo cubre absolutamente todo. El amor es para siempre. El amor dura para siempre. Y por eso es importante que como iglesia entendamos la necesidad de que operemos bajo este amor. Y recordemos mucho lo que veíamos al principio de este estudio el día de hoy.
no era algo exclusivo de los corintios. A los efesios también Dios les dijo que tenían que trabajar en el amor. Y era una iglesia modelo, prácticamente. Oremos para terminar.